Un saludo a todas las usuarias y usuarios de la Radio del Sur que nos acompañan como todos los martes en tu programa Debates del Sur Global, un poco para recorrer la actualidad geopolítica internacional y analizar cuáles son los acontecimientos más relevantes que marcan la agenda en este momento. El día de hoy, martes 12 de diciembre, ya estamos llegando al final casi de este nuevo ciclo, de este nuevo año de luchas, de importantes batallas para nuestro pueblo, para nuestro país. Queremos agradecer a todo el equipo de la Radio del Sur que hace posible llegar a todas y todos ustedes, también al equipo de TV Fan que presta su apoyo y su colaboración para el registro audiovisual de este programa. En la presidencia de la Radio del Sur, un gran abrazo a Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos a Tamar Sánchez y en los controles técnicos a Víctor Mejías, que nos acompañan en la tarde de hoy, hacen posible que lleguemos. Adicionalmente, hay que dar la bienvenida. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña. Él es Carlos Rom, presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad. Y también vicecanciller de nuestra Cancillería para los asuntos de América del Norte. Carlos es un experto, además activista en todo lo que tiene que ver la construcción desde las bases de la diplomacia bolivariana, de la diplomacia de los pueblos, ¿no? De ese movimiento de solidaridad no solo continental, sino mundial con la revolución bolivariana, y ese lenguaje que nosotros tenemos siempre que seguir trabajando y seguir construyendo, que no es el lenguaje de los estados o de los gobiernos únicamente, el lenguaje de los hermanos en lucha, aquí en Venezuela, en cada uno de los países, el lenguaje antiimperialista, el lenguaje por la soberanía y por la justicia social. Entonces, Carlos, quien lidera el Instituto Simón Bolívar, un instituto muy importante dedicado a atender y fortalecer todas esas redes de solidaridad, nos va a acompañar para abordar un tema muy importante que no pierde vigencia y que además recientemente nuestro país ha precisamente recordado con el objetivo de generar conciencia. Este tema es la doctrina Monroe. ¿Cuál es el impacto, la vigencia de la doctrina Monroe, que acaba de cumplir 200 años luego de que se emitiera esta declaración? ¿Cuál era su impacto entonces? ¿Cuál es su impacto ahora, ¿no? ¿Y qué podemos hacer los pueblos, no solo de Venezuela, sino de todo el continente y los pueblos del mundo, para enfrentar ese impacto y todo lo que simbólicamente y materialmente la doctrina Monroe sigue significando al día de hoy? Para eso, no quiero más preámbulos. Bienvenido, Carlos, gracias, a Debates del Sur Global. Gracias por acompañarnos. También es tu casa. La Radio del Sur es tu casa y es para nosotros un honor contar con tu presencia acá en este momento. No, gracias, Daniela, más bien muy feliz de poder estar aquí contigo, con todas las personas que nos escuchan. Como tú dices, venimos saliendo de un bicentenario, un aniversario distinto a los otros bicentenarios que estamos acostumbrados a celebrar, porque hemos pasado en esta etapa bicentenaria por conmemoraciones profundamente vinculadas a nuestras luchas, a nuestra emancipación, a nuestra libertad. Pero hay un bicentenario que es precisamente el que fue el pasado 2 de diciembre, de un momento que marca como de alguna manera el inicio de la política intervencionista, injerencista de Estados Unidos en nuestra región. Todo
todo surge a raíz de un discurso, ¿no? Un discurso que pronuncia el presidente en ese momento de los Estados Unidos, James Monroe, ante el Congreso, un 2 de diciembre, donde dice en su mensaje a la nación, básicamente dice que el continente americano ya no está abierto para colonización por parte de ninguna potencia europea. Es quizás el mensaje central, y quizás de buenas a primeras uno podría decir, bueno, pero eso es una buena posición, una buena postura. Se está solidarizando en ese momento con las luchas independentistas de nuestro libertador y de los otros comandantes de las revoluciones independentistas en el continente. Pero lo que hay detrás, lo que hay en el trasfondo de esa doctrina es precisamente lo contrario. Es una señal que ellos dan a las potencias europeas, no de que de verdad se oponen al colonialismo, sino que ellos pasan a ser la figura que en este continente, en este hemisferio, como dicen ellos, son los que pueden tomar las decisiones, son los que están llamados de alguna manera a supervisar o casi que convertirse en los protectores de la región. Y esa idea ellos la comienzan a sembrar, a construir, y es lo que se convierte luego no solo en el siglo XIX, pero ya mucho más ferozmente en el siglo XX y hasta todavía en el siglo XXI, en esa política expansionista e injerencista de Estados Unidos hacia la región. Fíjate que una de las cosas más interesantes es que en ese momento Estados Unidos era básicamente las 13 colonias que conocemos en la costa este de Estados Unidos. No era el país completo, continental, ¿no? De costa a costa entre los dos océanos que estamos acostumbrados a ver en el mapa, sino era un país que todavía era un país pequeño. No era un país que en realidad pudiese ejercer una presión sobre Europa para que no pudiera continuar su colonialismo. Pero ellos deciden hacer marcar esa posición política, que es un reflejo de una visión excepcionalista y también profundamente supremacista que tiene Estados Unidos desde incluso antes, ¿no? Fíjate que la doctrina Monroe, o sea, el discurso como tal, se pronuncia en 1823. Pero hay cartas, hay intercambios de Thomas Jefferson, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, uno de los presidentes, que escribe el acta de independencia, etc. Y en ese momento él declara, por lo menos en una carta que hemos visto en 1786, él dice: nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda la América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. En ese momento se le preguntaba a Jefferson, a Estados Unidos, si estaban de acuerdo con la independencia nuestra. Entonces dice: por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos, y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. O sea que esa visión expansionista, imperialista, viene incluso de mucho antes del discurso de Monroe. Y ellos lo van preparando, porque es parte de la visión estadounidense, esa idea del destino manifiesto, ¿no? Uh-huh. Hay un concepto dentro de la forma misma, de la concepción misma que tiene como pueblo, el mito fundacional del pueblo estadounidense, de que de alguna manera son un pueblo elegido por Dios, por la providencia, y que ellos serán de alguna manera la luz para el resto de la humanidad, con sus valores, con lo que sea. Y entonces ellos sienten que tienen un derecho de expandir su proyecto político, su visión sobre el resto del continente. Entonces, muy diferente a lo que estábamos tratando de construir nosotros, la visión emancipadora del Libertador, a la de buscar la solución para, como decía él en el juramento de Montesacro, para el hombre en libertad, que es lo que se quería, esa nueva sociedad que tenía que nacer del nuevo mundo, una sociedad libre, una sociedad
es diferente. Bueno, eso no es la visión expansionista de Estados Unidos. Estados Unidos es imponer la visión que ellos ya tienen sobre el resto de la humanidad. No, bueno, excelente, fíjate. Esto nos hace reflexionar mucho sobre algo que es importante. Para entender la doctrina Monroe, no podemos partir del documento de la declaración como tal, y eso lo tomo pues de lo que dice nuestro querido Carlos en su intervención. O sea, esto tiene que verse desde un punto de vista amplio, con todos los antecedentes que tiene desde el nacimiento mismo de Estados Unidos como país y desde la propuesta doctrinal de los padres fundadores de Estados Unidos. Vamos a hacer rápidamente una pausa para identificar la estación. Bien, estamos de vuelta acá en Debates del Sur Global. Seguimos en el programa conversando con nuestro viceministro Carlos Ron. Entre quienes consideran que la doctrina Monroe es un documento benigno y quienes realmente atribuyen a la doctrina Monroe el verdadero sentido que se ha materializado en la historia. O sea, el hecho de que, como el viceministro acaba de leer, un fragmento que parece totalmente leonino de la doctrina Monroe. Si nosotros leemos la doctrina Monroe en su texto, obviamente no va a decir nada abiertamente negativo, pero cuando nosotros revisamos todos los antecedentes históricos y las negociaciones también que se venían dando detrás de la formulación de la doctrina Monroe, estamos en un contexto en el cual Europa está convulsionada por las guerras napoleónicas, por Napoleón. Napoleón invade España en ese momento y hay toda una revolución burguesa en Francia que se está extendiendo al continente europeo. Ya no era en ese momento una garantía para las potencias europeas el hecho de que España mantuviera sus colonias controladas, porque ya España estaba bajo asedio y bajo invasión de otra potencia colonial que era Francia, ¿no? Hay un documento interesante que hay que revisarlo también, que es el Tratado Canning-Polignac, que se venía discutiendo entre el canciller francés y el canciller británico, en donde el canciller británico combinaba a Francia no intervenir en los asuntos de América. Y claro, por detrás estaba el secretario de Estado de Estados Unidos negociando también con el canciller británico para que mantuviera a las colonias europeas a raya, para no meter más leña al fuego dentro de lo que estaba pasando en la región europea, porque de nada servía a los ojos, perdón, la región americana, de nada servía a los ojos de Estados Unidos que saliera España si se iban a meter otras potencias europeas a presidir y comandar el comercio con las nacientes repúblicas americanas. O sea, ese espacio no lo podía ocupar otra potencia europea. Entonces era parte de la preocupación en ese momento de quién iba a erigir, presidir, conducir el comercio, por ejemplo, y con esas nacientes repúblicas. Entonces, claro, la doctrina Monroe viene a ser como un instrumento orientado en principio para mantener fuera a las potencias europeas mientras Estados Unidos avanza en la suscripción de acuerdos no sé cómo los llamaban, los acuerdos de la nación más favorecida en el comercio. Ahora, habría que preguntarse, ¿eso quedó hasta allí o cuáles fueron como los elementos
que condujeron a la evolución. Recuerdo, dice, que habían quienes decían, bueno, entonces si América es para los americanos, suponemos que Estados Unidos pues realmente va a evitar que Gran Bretaña, por ejemplo, u otras potencias ocupen porciones de territorio de nuestra región, como las Islas Malvinas en Argentina, por ejemplo. Habría que ver y estudiar cuáles son los momentos históricos en los cuales realmente Estados Unidos ha intervenido en favor de alguna de nuestras repúblicas americanas. No sé si usted nos puede decir alguno. Bueno, bueno, fíjate que yo creo que ahí está la prueba, ¿no? Es que más bien era una gran falacia porque tú acabas de mencionar un caso importante, en el caso de las Malvinas. Las Malvinas las invade Gran Bretaña en 1833, 10 años después de la doctrina Monroe. Y Estados Unidos no dice nada. Pero hay otros ejemplos. En 1862, Francia intentó instaurar un emperador francés en México y tampoco dijo nada de Estados Unidos, porque es que tampoco estaba en capacidad de hacer nada. Sin embargo, la idea original era ir construyendo fuerza, como tú dices, a través del comercio, tratar de pactar mucho, porque la relación ahí de Estados Unidos con el Reino Unido siempre fue muy, muy cercana para construir esa dominación continental. Y la idea era que ellos pudieran ir preparando el camino hasta que ellos pudieran ser lo suficientemente fuertes para ya entonces cerrar, sí. Pero no era por competir o por disputar con Europa tanto como por ellos consolidar su liderazgo regional. Ellos querían que cada vez que se tuviera que tocar algún tema que tuviera que ver con América, fuera con ellos que se tocara, no con ninguna de nuestras repúblicas. Que ellos fueran de alguna manera, pudieran ejercer algún tipo de tutelaje sobre los países nuestros. Y el momento en realidad, cuando la doctrina entra, digamos, da ese salto, donde de verdad Estados Unidos se convierte como en ese actor internacional, en ese primer país al que se acude cuando vas a tratar un tema que tiene que ver con América, se da precisamente en relación a Venezuela, y es justamente lo que hemos venido hablando, por supuesto, en estas últimas semanas, que es cuando Inglaterra comienza a avanzar sus pretensiones de despojo territorial en el territorio de la Guayana Esequiba, y comienza precisamente a haber protestas de parte del gobierno venezolano, o de varios gobiernos venezolanos, no fue solamente el de 1899, sino anteriormente, donde se empieza incluso a invocar la doctrina. El gobierno venezolano pidió en toda la década de los 80, le pedía a Estados Unidos, por favor vengan, ayúdennos, porque Inglaterra está tratando de apoderarse de nuestro territorio, y ustedes tienen una doctrina que dice que van a proteger cuando venga una potencia extranjera, ayúdenos. Y con todo el que se realizó a finales de los 80, en 1880, una reunión en Washington, cuando Venezuela trataba el tema, Estados Unidos no le hacía caso, o sea, como que pasaba a otro punto, ignoraba. Tanto así que en esa reunión, en esa primera reunión panamericana que en se 1889. hizo, correcto, cuando se hace el inicio de las conferencias panamericanas. Cuando se hace esa primera conferencia, Argentina protesta, porque ven que Venezuela está pidiendo ayuda y Estados Unidos no le hace caso al punto, ¿no? Porque Estados Unidos hasta ese momento no se quería meter. Luego viene un presidente que es Grover Cleveland, que él sí ve con un interés. Una oportunidad también. Claro, porque era la oportunidad de consolidar y de tener acceso a la región suramericana, o sea, a todo lo que es las vías del Orinoco, las vías fluviales, que era la autopista en ese momento, pero es la forma de verdad de entrar en el territorio americano. Y eso es lo que estaba en disputa. Bueno, excelente. Ahorita, Vice, vamos a hacer rápidamente una pausa para identificar la estación, y enseguida vamos a continuar acá conversando con Carlos Ron, quien es nuestro viceministro
de la Cancillería y también es presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y Solidaridad de los Pueblos sobre la doctrina Monroe. Ya regresamos. Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global. Estamos conversando con el vicecanciller Carlos Rom, presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad de los Pueblos. Viceministro, estábamos conversando de la doctrina Monroe, ¿no? Los orígenes históricos, el verdadero significado y contexto de esta declaración pronunciada por el presidente estadounidense James Monroe el 2 de diciembre de 1823. Recién se cumplen 200 años, pero no pierde vigencia, ¿no? al día de hoy. Y nuestro viceministro nos estaba explicando, bueno, cuál es la verdadera naturaleza de esta doctrina vista a la luz de los planteamientos de la política exterior estadounidense desde su nacimiento como país, ¿no? Recordemos que está la doctrina también del excepcionalismo político que nace con el nacimiento de Estados Unidos, y el viceministro también conversó sobre lo que es la doctrina del destino manifiesto, que es una continuación, ¿no?, de ese ciclo de declaraciones y definiciones que van moldeando el carácter expansionista de Estados Unidos desde sus orígenes hasta la actualidad. Ahora, hay un debate que es interesante, sobre todo un debate que se da en América Latina y el Caribe. Nosotros como país tenemos muy claro el carácter injerencista de la doctrina Monroe y de cómo ésta se ha materializado en nuestro continente. Se ha materializado en arbitrajes, se ha materializado en bloqueo de puertos, se ha materializado en intervenciones militares, se ha materializado también en interferencias políticas en los asuntos internos, pero en otros países de la región no se ve necesariamente el nivel de hostilidad, ¿no?, que caracteriza esta doctrina. Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo al nivel interno, dentro del contexto de los pensadores y políticos estadounidenses, definen y interpretan y han interpretado esta doctrina? ¿Realmente tiene un carácter leonino, como nos han querido hacer ver, o cuál es la verdadera motivación del porqué de esta declaración que se dio hace 200 años? Bueno, fíjate, yo creo que ahí una de las mejores formas de explicarlo es volviendo nuevamente al caso que mucho tiene que ver con Venezuela, que fue cuando surge el corolario Olney, ¿no?, que es donde el secretario de Estado en ese momento, Richard Olney, bajo la presidencia de Grover Cleveland, que es cuando se empieza a tratar de negociar lo que termina siendo el arbitraje que da como resultado el laudo de París en 1899. Es interesante ver que hasta ese momento la doctrina no había calado como un punto de doctrina internacional, de ley internacional, y es un poco el objetivo en realidad que tiene Estados Unidos cuando finalmente decide involucrarse en la disputa entre el Reino Unido y Venezuela. Y yo creo que es importante desde allí, porque si uno ve algunas de las reacciones de la época, y te voy a leer dos cositas aquí que me parecieron muy interesantes, pero yo creo que es importante tomar en cuenta, primero, que la población misma en Estados Unidos no entendía por qué el presidente Cleveland quería meterse en esta tensión entre Venezuela y Gran Bretaña, porque ellos decían, pero es que a nosotros nos interesa más incluso que nos beneficia que sea Gran Bretaña quien esté ahí. Entonces parte de la oposición que registran en la época en los periódicos, registran esa posición. Hay un ciudadano por el nombre de Edward Phelps, que fue ministro de Estados Unidos en Londres, que incluso afirma, y cito, hasta donde aquella región sea capaz de ocupación civilizada,
Sería mejor para nosotros y para el resto del mundo que estuviera bajo la jurisdicción británica que en la mano de uno de esos gobiernos débiles e inestables que no son, sino una sucesión de espasmódicas y mal reguladas repúblicas diversificadas por la revolución. O sea, ahí se ve ese supremacismo, ¿no? que de Estados Unidos, pero y el verdadero interés. Un desprecio, también, claro. Entonces ahí ellos dicen, ¿por qué nos estamos metiendo? A nosotros no nos interesa pelear con Inglaterra. Pero la razón es que Estados Unidos quería que a partir de ese momento, o sea, si Inglaterra reconocía, aceptaba lo que proponía Estados Unidos, que era llevar el caso a un arbitraje, si Inglaterra lo aceptaba, entonces ya quedaba Estados Unidos como en un papel de protector de la región. Entonces Estados Unidos es el que decide el método de resolución de conflictos, Estados Unidos es el que orienta las políticas, las relaciones de Europa hacia los países latinoamericanos. Entonces ese rol paternalista es lo que ellos estaban buscando. El Washington Post, a los días de haberse aceptado el arbitraje, o sea, de ir a arbitraje, reseñaba así: a juicio de todos los diplomáticos de Washington, el sometimiento de la Gran Bretaña en el caso de Venezuela es una aceptación de la doctrina Monroe como principio de ley internacional. Eso es sumamente importante porque ellos están haciendo que una doctrina, una posición que es básicamente una posición interna del país, se convierta o sea aceptada y reconocida casi como ley internacional. No es parte del derecho internacional, pero logran que Gran Bretaña lo y las potencias coloniales de la época, ya una Europa, una Francia, lo que sea, así es. No va a meterse en América sin mediar antes con Estados Unidos por precisamente esa legitimación que se da en ese momento, ¿no? Es correcto, y entonces ahí es donde dice el Washington Post, un reconocimiento de los Estados Unidos es un reconocimiento de los Estados Unidos como protector moral de las otras repúblicas americanas, por esa aceptación que ha establecido este gobierno como el poder regulador sobre el continente occidental. La aceptación de tal principio es considerada mucho más importante y de mayor alcance que el simple consentimiento de someter a la disputa al arbitraje. O sea que lo importante no era lo que iba a pasar, poco le importaba a ellos en realidad si que perdíamos o no perdíamos el territorio. Ellos nunca entraron ahí en defensa de los derechos de Venezuela, aunque eso es lo que se alegaba. Ellos querían era imponerse ellos en ese papel. Tú decías después sobre los efectos de la doctrina y es impresionante, ¿no? Porque primero en el siglo XIX prácticamente desplaza a las potencias europeas de su rol protagónico, pero más allá de eso, en todo lo que es el siglo XX, bueno, entonces una historia es de ocupaciones militares. Fue ocupado Puerto Rico, fue ocupada República Dominicana, fue ocupado Haití, fue ocupado Nicaragua. Se apropiaron de las aduanas. El profesor Samuel Moncada nos contaba hace un par de días, cuando estaba en el evento sobre la doctrina Monroe, cómo después, a los pocos años, cuando bloquearon las costas navales de Venezuela, nosotros le entregamos a Estados Unidos porque supuestamente era el protector y terminamos entregándole las aduanas por 13 años. Entonces Estados Unidos tuvo un control de las aduanas venezolanas por 13 años, pero no fueron las aduanas venezolanas nada más, fueron las aduanas de República Dominicana también, fueron las aduanas de otros países, el manejo de los recursos naturales en México, de los recursos mineros en Perú, en Bolivia, en Chile, de los frigoríficos en Argentina, de la gestión de las finanzas de Brasil. O sea, la doctrina ha servido para justificar todo ese tipo de intervenciones y además intervenciones que cuando tenía que hacerse se hicieron por la fuerza. Nada más entre 1962 y 1968, un span de 6 años, se llevaron a cabo 14 golpes de Estado con la presencia enmascarada o no de la CIA y con incursiones de los mismos marines en otras. O sea, esta es la doctrina bajo la cual ellos justifican toda una serie de intervenciones y amenazas contra la región. ¿No? Y bueno, esto además explica, ¿no?, cuál fue una parte muy significativa de la estrategia de Estados Unidos en el proceso de transición geopolítica internacional, en un contexto en donde primero Europa era el centro geopolítico del mundo. Pero, claro, hay quienes dicen con total claridad, no, bueno, que en 1945
Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos resulta vencedor y se consolida como la primera potencia mundial, y por eso inicia un nuevo orden geopolítico, prácticamente con una gran primacía occidental de Estados Unidos. Pero yo diría, esto no comenzó allí, ni se puede ver allí. Esto comenzó en 1823 con la doctrina Monroe, porque, como dice Perry Anderson, no hay imperio sin periferia. En 1823 Estados Unidos empezó a construir y a trabajar esa periferia que ellos necesitaban para poder disputar el rol central que tenía Europa en la geopolítica internacional. Y como lo dice el viceministro, con una claridad meridiana, asimismo ellos lo interpretaron y lo proyectaron. En 1899 se consagró la doctrina Monroe y se legitimó internacionalmente para que ellos en el siglo XX pudieran hacer todo eso, algo que además era multidimensional, como lo acaba también de mencionar el viceministro. Abordaba temas comerciales, temas políticos, temas militares. O sea, era una interferencia integral y sostenida, que al final, ¿qué conllevó? Bueno, no era cuando Estados Unidos negociaba con las potencias que fuesen, la paz y la guerra no lo hacía en su propio nombre, ¿no? Lo hacía en nombre de ese constructo que ellos hicieron, que fue, ¿cómo lo llaman? El hemisferio occidental. El hemisferio occidental. Ajá. Y entonces, y la doctrina Monroe como, digamos, como brazo teórico, que en principio era una simple declaración, sí, pero luego, como lo leyó el viceministro, se convirtió en un principio de derecho internacional. O sea, al menos ellos lo concebían de esa manera. Bien, vamos ahorita a una pausa y enseguida volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Bien, estamos de vuelta acá en Debates del Sur Global, conversando con nuestro viceministro Carlos Rom. Y hay una serie de, bueno, a lo largo de ese siglo se comenzaron a dar una serie de corolarios, ¿no? Entonces cada presidente le iba añadiendo algo, un razonamiento. Primero era que no intervinieran las potencias europeas, después era que, bueno, pero si alguien está en problemas porque no puede pagar sus finanzas, nosotros tenemos derecho a intervenir porque eso nos afecta a nuestros intereses. Y así sucesivamente cada uno le iba aumentando algo más. Ahora, una cosa que es interesante es que nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista histórico, y son 200 años, pero es que esto es sumamente dinámica esa doctrina. Es una doctrina moldeable y es de cierta manera como Estados Unidos instrumentaliza el derecho, de que siempre puede ser moldeado hacia el interés del momento. No son estáticas esas doctrinas. Cuando llegamos al siglo XXI, claro, después de haber pasado por unos momentos muy traumáticos para la sociedad estadounidense, como por ejemplo lo fue la guerra de Vietnam en los años 60 del siglo pasado, comenzó la necesidad de tener que cambiar algunos métodos, porque iban a ser cuestionados por la opinión pública estadounidense. Entonces, por eso es que cuando ya llegamos al golpe de Estado en Chile en el 73, contra el presidente Allende, ya nosotros vemos que hay una construcción que no es solamente la intervención militar, sino que viene acompañado de una intervención económica, una guerra económica que se genera un bloqueo, se genera una especie de huelgas ficticias, no ficticias, pero con razones ficticias, para de alguna manera desestabilizar. Y comienza un ciclo digamos, de guerra híbrida contra el pueblo latinoamericano, porque se utilizan toda una serie de mecanismos. Hoy en día tú preguntas cómo se expresa esa doctrina. Esa doctrina tiene distintos tipos de expresión. Nosotros aquí en Venezuela, bueno, ya hemos vivido muy claramente lo que son las medidas coercitivas unilaterales, sabemos muy bien de su efecto, sabemos que es una falacia que digan que es preferible
unas medidas coercitivas a una invasión militar, porque no es lo mismo, ¿no? Que nada más afecta a las personas que quieres que afecte. Eso no es verdad. Sabemos que afecta igual a toda la población, que puede matar de igual forma que mata una guerra convencional, pero es la fórmula que se ha vendido. Pero además hay otras expresiones que son muy peligrosas. Está una expresión, hay un concepto que es el ONGismo. Es a través de las organizaciones no gubernamentales que se han convertido de cierta manera en el brazo ejecutor de la política imperialista en otros países. Vienen a llevar a cabo la política en representación de otro gobierno, los intereses no del gobierno que está allí, de otro gobierno, el gobierno estadounidense. Como agentes extranjeros. Claro, agentes extranjeros que de alguna manera ejecutan las políticas o guían hacia también los mismos elementos de desestabilización. Hay incluso una expresión religiosa que viene por lo menos con la construcción de esa teología de la prosperidad que de alguna manera surge en laboratorios de Estados Unidos también, en laboratorios de inteligencia estadounidenses, para hacer un contrapeso a la teología de la liberación que en los años 60, 70 estaba dando espacio a fuerzas revolucionarias también, porque de alguna manera armonizaba el clamor de la gente de la lucha por la justicia social con su creencia religiosa y con una lectura del evangelio que te llevaba hacia la solidaridad y el trabajo comunitario. Eso se atacó promoviendo otra visión religiosa, que era una visión individualista, una visión de que vamos a proteger el mercado porque el mercado es donde sí vamos a poder nosotros alcanzar el bienestar y la salvación. Entonces tiene una expresión religiosa, tiene una expresión a través de la ONG, tiene una expresión a través de los medios de comunicación también. Sí, y de la todo creación, el complejo de entretenimiento. Correcto, y que de alguna manera te genera una serie de conceptos de vida contra los cuales son muy difíciles pelear, porque ya te penetran como tú dices, por los grandes medios, por el cine, por la música, o sea, por el estilo de vida que de alguna manera va orientando todo hacia donde lo quiere llevar Estados Unidos. Y la revolución de la Big Data, ¿no? Y de las redes sociales y todo esto tributa precisamente a lo que tú estás diciendo, ¿no? A la conformación de una visión hegemónica del mundo que además no es propia de las territorialidades en donde se desarrollan, sino una visión hegemónica del mundo a imagen y semejanza de los intereses del imperio central, que es en donde se generan esos discursos que luego son difundidos, ¿no? Y para penetrar los intersticios sociales de los pueblos, ¿no? Y alienar incluso desde la etapa prepsicológica, como lo dice el filósofo surcoreano Chul Han en su libro Psicopolítica, donde ya el sujeto es intervenido, ya no en un estadio de conciencia para analizar, sino en su preconciencia, a través de las redes sociales, a través de los celulares que filtran toda la información, los gustos, los datos, etcétera, y que permiten que nosotros estemos prácticamente desnudos frente a las grandes empresas. Es otro nivel, sin duda. Y a mí me gusta mucho esta explicación que el viceministro acaba de dar, porque es traer la doctrina Monroe al tiempo presente. En estos días yo estaba en un aula de clase y me preguntaban precisamente eso. Pero hablábamos y denunciábamos la doctrina Monroe hace no sé cuántos años. Hablábamos hace tantos no sé cuántos años y todavía no nos hemos dado cuenta de lo que es. Y hoy está vigente. ¿Cómo se ve hoy la doctrina Monroe? Bueno, así, como lo acaba de decir el viceministro. Como ese afán de control y de colonización permanente del pensamiento nuestro, de toda esta región del planeta, por parte de Estados Unidos para mantener su hegemonía y mantenerse, como tú lo hablaste, ¿no? El paternalismo, ¿no? Una visión paternalista donde para resolver cualquier conflicto tenemos que acudir a ellos, para comunicarnos entre los países latinoamericanos
y caribeños. Tenemos que acudir a ellos. O sea, realmente, ¿cómo podemos nosotros en este siglo XXI, bueno, permitir y aceptar que esto ocurra, ¿no? Y por otro lado, yo también quisiera, ya estamos llegando al final, una reflexión sobre qué pueden hacer nuestros pueblos, viceministro, no solo en Venezuela, sino nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, para combatir esta visión. No, ya sabemos que está vigente y que además viene modernizada. ¿Qué podemos hacer como pueblos latinoamericanos para luchar en contra de la doctrina Monroe? Bueno, nosotros siempre hemos tenido nuestra propia doctrina, ¿no? Aquí la doctrina bolivariana es una doctrina que no solamente es venezolana, también es una doctrina y que quizás no necesariamente se llame bolivariana en todos los países o se reconozca como tal, pero que tiene ese espíritu de liberación, de emancipación y de justicia social que en el siglo XXI de alguna manera cobró vida con esa ola de gobiernos progresistas, de avanzada, de izquierda, populares, que de alguna manera han ido surgiendo. Estamos en pleno lucha, ¿no? Estamos en plena lucha, en pleno debate. El continente es un continente en disputa todavía, ¿no? Y vemos los recientes acontecimientos en distintos países y sabemos que en algunos lugares ha avanzado la derecha, donde hemos tenido retrocesos, pero los pueblos están en resistencia porque además los pueblos saben que la única garantía verdadera de nuestra autodeterminación, nuestra soberanía, nuestra independencia, es hacer las cosas, las transformaciones por nosotros mismos. El ejemplo de la revolución bolivariana es que más allá de ser un proceso político altamente democrático, participativo, es un proceso además que vino a restablecer la soberanía, o sea, a potenciar la soberanía sobre nuestros recursos, sobre nuestro país, sobre nuestra vida, ¿verdad? Y al mismo tiempo darle dignidad a la vida de cada una de las personas. O sea, esa combinación de soberanía y de dignidad como el dúo de alguna manera es la respuesta de nuestra América a estas pretensiones imperialistas. Siempre luchar por la dignidad de la vida de los seres humanos. Por eso las políticas siempre van orientadas hacia eso, hacia el pueblo, un pueblo que no es un pueblo sujeto simplemente de políticas desde arriba, sino que es un pueblo que es el sujeto de su propia transformación, porque estamos viendo la liberación como un proceso de autoliberación donde el pueblo ejerce y hace parte. Nuestro proyecto no sería proyecto, en el pasado había redistribución de renta, eso no es nada, eso no es digamos, la esencia de la revolución. La esencia es que además de esa redistribución de renta, se empoderó a la gente para ser parte de su propia transformación. Así es. Entonces, la democracia participativa y protagónica. Así es. Que no es un concepto vacío, sino además tiene una carga filosófica muy importante que le acaba de explicar precisamente nuestro viceministro. Y bueno, entonces tenemos una gran labor de seguir fortaleciendo desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista político, la capacidad de nuestros pueblos de liberarse, de reconocerse a sí mismos como hermanos en una lucha, en un mismo proceso de liberación en contra del imperialismo, en contra del colonialismo, bueno, que muchas veces se manifiesta de forma brutal a través de gobiernos de derecha, de gobiernos fascistas, pero que hay que seguir tejiendo ese lazo de encuentro, porque al final son los pueblos los que tienen la última palabra y el destino y el futuro en sus manos. Lo decía también nuestro cantautor Ali Primera, solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, unas palabras ya de despedida, viceministro, agradeciéndole su presencia para hablar sobre la doctrina Monroe. No, muy contento de haber tenido esta oportunidad, dándote las gracias a ti, Daniela, y a todas las personas que nos acompañaron, porque, bueno, siempre creo que mientras más hablemos de esto, más tengamos conciencia de lo que estamos enfrentando, entendemos de que es una lucha histórica,
lleva 200 años y seguramente durará más tiempo. No hay que pensar que esto es una etapa de fase de superación, sino que más bien es una invitación a que todos tengamos conciencia de que estamos enfrentando a este enemigo y que cada día podamos dar más de lo que podemos dar para precisamente contrarrestar. Tenemos fe plena en el pueblo venezolano y en los pueblos de nuestra América para que puedan alcanzar su verdadera y plena liberación. Bueno, de esta manera llegamos al final a este programa especial de Debates del Sur Global sobre los 200 años de la doctrina Monroe, sus orígenes y su vigencia, y también la importancia de que nuestros pueblos refuercen la lucha en contra de los cimientos, ¿no? Y los intereses detrás de esta declaración. Tenemos que agradecer nuevamente a la Radio del Sur y a TV FAM por hacer todas las coordinaciones necesarias para llegar a todas y todos ustedes. También agradecer a nuestro viceministro Carlos Ron, presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad de los Pueblos, por acompañarnos con este tema, y de una vez extenderle la invitación para que el año que viene nos acompañe nuevamente. Gracias y gracias a todos. Nos estaremos viendo y escuchando. Hasta una próxima emisión.